Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo. Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Es la parte de la historia de la guerra civil que no le enseñan a nadie en los libros. No me digas eso. Así. El número 5 te sorprenderá. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. La chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Llegaremos a eso eventualmente, pero... Tres o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. Febrero de 1862. Nashville se convirtió en la primera capital estatal confederada en caer en manos de las tropas de la Unión. Llegaron los del ejército de la Unión, dijeron Nashville y ahora eres de nosotros. Ajá. Era una ciudad que era valiosa estratégicamente debido a su ubicación a orillas del río Cumberland y lo convertía en una importante parada para el transporte marítimo. Y luego también era un lugar donde muchos soldados pasaban tiempo entre misiones. Entonces de repente, entre lo que vas a una batalla o a otra, te quedabas ahí en Nashville un rato porque pues ahí te era más fácil moverte. Ajá. De repente llegaron un chingo de soldados, refugiados y esclavos recién liberados. Y pues había muchísimas cosas que hacer, mucha gente que acomodar y mucha gente sin que hacer. Ajá. Empezaron a convertir iglesias en hospitales. Empezaron a ocupar casas para pues, usos administrativos. De que llegaban y decían, güey, ya perdiste o sea, tu ejército ya perdió, güey. Ajá. Esta casa ahora la vamos a usar para acomodar gente y todo. Y pues... Acomodar a los que sí ganaron. ¿Cómo así ves? es. Ujú. Y en ocasiones había decenas de miles de soldados que simplemente estaban acampando en la ciudad. Ahora, cuando hay muchos hombres ahí sin nada que hacer, pues empiezan a emborracharse. Esa es una de las cosas. Ajá. Empiezan a emborracharse, A jugar póker. a jugar póker y empiezan a contratar trabajadoras sexuales. Ándale, sí, también se me olvidaba, hombre. Claro, importantísimo. Importantísimo. Canasta básica del soldado sin que hacer. Simón. Alcohol, apuestas y mujeres. Ujú. Y obviamente, entre más había trabajo sexual, había más enfermedades venéreas. Oh, diablos. Y entonces hacían más iglesias en hospitales. Exacto, más enfermedades venéreas significa que había necesidad de más hospitales. Durante siglos se había usado el mercurio para tratar la sífilis, Ay, güey. Simón, lo cual pues estaba mal. Ajá. Pero les daban ya sea internamente, o sea, que tomaran mercurio o tópicamente, que se untaran ahí el mercurio en su sífilis. Ajá. Suena horrible. Pero generalmente causaba problemas peores que la sífilis. La autora Elizabeth Gorge decía, cito, los médicos publicados de la época desaconsejaban el uso de mercurio, optando en cambio por inyecciones de plomo. No más, tengo dolor en mi comezón, oiga. Y les daban sulfato de zinc o nitrato de plata. Y las enfermedades venéreas eran un grave problema en todas partes durante la guerra civil. ¿En todas las partes o nomás las partes íntimas? Todas las partes y en un chingo de lugares. Un médico afirmó, cito, es imposible, incluso con la disciplina más estricta, prevenir la gonorrea entre los soldados. Es estricto. Ok. El ejército no es lugar para soldados que padecen sífilis secundaria o terciaria. Cuanto antes sean dados de baja, mejor. Ok. Era un problema tan grande, güey, que había ya periódicos editoriales haciendo caricaturas. Ah, ya si había un culo, era de que, ay, no quiero ir a la guerra, déjame, o me voy a meter con una prostituta enferma. Ya está. Para no ir a la guerra. Los publicaban como acá cartones en los periódicos. Ajá. Si quieres tener a tu ejército ahí enfocado, bien así, aterrizado en el objetivo y están volteando a ver un culo. Pasa. Pasa, sí. El barrio o la zona roja de Nashville le llamaban Smokey Row. Tenía una extensión como de 2 manzanas de largo y le decían Smokey Row porque siempre había como una especie de neblina, humo sobre toda la calle. Ujú. Sí, pues andaban bien calientes. Y el trabajo sexual no era nuevo en la zona. Desde antes de la guerra civil pues ya había muchas trabajadoras sexuales. Se dice que para 1860 había unas 1,500 trabajadoras sexuales en Smokey Row y que necesitaban reformarse porque la policía no iba a detenerlas. Ujú.
Así como que les decía a este güey así, "Hey, ustedes arrepiéntanse y dejen de ser prostitutas. Porque ahorita es legal. Sí, porque la policía no les va a hacer nada. Ajá. El güey publicó en el periódico, parece que la policía no pone freno a esta mala conducta. Se estima que en Nashville, en ese momento, había 17,000 personas. Así que si le queremos esta cifra, quiere decir que casi el 10% de las personas que vivían en Nashville eran trabajadoras sexuales. No mames. Simón. ¿Por qué no lo detienen los polis y los polis acá madre cogiendo? Pues claro, güey, están sí. un poquito ocupados. Sí. Si es que llevo meses agarrando la macanazos y no se compone. Ajá. En realidad, según él, o sea, porque esta cifra de 1,500 era muy exagerada, güey. Sí había mucha prostitución, Pero no tanto. pero el periódico lo estaba exagerando. Eran 1,300. Según el censo, había alrededor de 200 trabajadoras sexuales negras. No, perdón, blancas y 10 negras. Ok. 200 trabajadoras sexuales blancas y 10 negras. Simón. Luego un incendio arrasó con un burdel en mayo de 1863 y un reportero local escribió, cito, este lugar necesitaba purificación y la obtuvo. Ok. Esto lo mandó Dios porque son malos. Así es. A esto se le sumó la guerra, güey. Entonces ya, o sea, esto fue antes de la guerra. Luego ya empieza la guerra y muchas mujeres empezaban a intercambiar favores sexuales por protección o dinero o lo que fuera. Ok. De hecho, muchas no se consideraban a sí mismas trabajadoras sexuales, simplemente estaban usando el Yo nomás sexo. no quiero que me maten, o sea, pero no soy puto. Sí, exacto. O sea, yo nomás me estoy cogiendo a ese güey en Ajá. específico para que Sí, no sí, me sí. maten los soldados. No quiero que me cuiden muchas personas, nomás una. Simón. También había hombres que se habían ido a la guerra y pues las mujeres que se quedaban solas, entonces a veces tenían que meterse con alguien para sentirse Para que las protegidas. cuiden, ajá. Sí, porque no tenían derechos, no podían tener propiedades, no podían hacer muchas cosas, entonces Ok. no les quedaba de otra más que usar su cuerpo para, pues... Protección. Sí, entonces estaban de cierto modo sobreviviendo por el sexo, pero no eran trabajadoras Ajá. sexuales como tal. Pues protegidas de un lado y desprotegidas del otro, ¿no? Así es. Y muchas sí recurrieron al trabajo sexual para ganar dinero. Podías ganar hasta $5 semanales, que era el triple de lo que podías ganar como costurera, por ejemplo. Ujú. Otras lo hacían como su side gig y su trabajo secundario. Así que, sí, pues aquí soy costurera y también... ajá. Ahí en el Uber. No, nada más soy Uber, ¿eh? También ahorita me abro si quieren. Menudo los domingos. Sí. Y en 1862, cuando la Unión tomó la ciudad, el número de trabajadores sexuales se elevó. Sí se estima que eventualmente llegaron a pasar de 1,000, pero cuando este güey dijo que eran 1,000 todavía no Ahí era sí no cierto. quieres nepotismo, ¿verdad? O sea, si eres prostituta, no quieres que tu hija sea... No, está cabrón. Y era fácil llegar a Nashville en barco, güey. Entonces, esto quería decir que había mucha gente que llegaba y ya Nashville se convirtió como una especie de ciudad turística sexual, güey. Ajá. Entonces había muchísimas personas que llegaban a Nashville nomás a Smokey Row a ver qué Acochar. podían encontrar para divertirse. Ajá. El periódico Nashville Daily Union en 1864 decía, cito, las desafortunadas familias de los soldados se ven abocadas a tal extremo que las mujeres de pueblos y ciudades, como último recurso, se dedican a la prostitución. Esto es tan común que el término viuda de guerra se ha convertido en sinónimo de una vida de libertinaje. Wow. Sí. No mames que te digan, se murió su esposo en la guerra, qué puta. Qué mala cosa. Sí, lo usaban como eufemismo, así que, es que esa es viuda, oye, que la vecina es viuda de guerra. Ajá. Sí. Ay, pues luego, antes de que sea el funeral. Por ejemplo, le pasó a Emma Lynn Cameron. Ella era de Smithville, a unos 80 kilómetros de Nashville. Sus padres eran dueños de una pensión donde ella trabajaba como criada y limpiando, recogiendo las habitaciones. A los 15 años se acostó con un huésped. Quedó embarazada. Sus padres lograron casarla con un hombre que se llamaba James Hayes, que no sabía que estaba embarazada. No. Pero este güey empezó a sospechar que el niño no era suyo después de que naciera. ¿Negro? Hijos, negro. Simón. Y el matrimonio se desmoronó, así que Emma Lynn huyó a Nashville y ahí empezó un burdel. Ok. Dijo, Va. Dijo, ya sé cómo manejar. Emprendedora. Pues sí, güey, dijo, ya sé cómo manejar una pensión, pero esto no tengo que rentar el cuarto por días, lo puedo rentar por horas. Simón. Y la mayoría en esa época creía que las enfermedades de transmisión sexual provenían específicamente de las trabajadoras sexuales y era un castigo divino por pecadoras. Ok. Entonces a ti nada más te podía dar sífilis si ibas con una trabajadora sexual, güey. Ujú. Porque nada más ellas eran pecadoras Nada y se más lo ellas lo merecían. tienen. Eran mujeres perversas, hacían cosas perversas y de ahí salían las enfermedades. Perversas.
Esta creencia no solo la compartía la gente, también, o sea, la gente normal, también los médicos tenían esta creencia, güey. Y luego el repentino aumento en el número de trabajadoras sexuales indignó a los habitantes de Nashville, específicamente a las personas más conservadoras, más religiosas, que pues nomás cogían para reproducirse y a puerta cerrada y con la ropa puesta. Ujú. Decidieron que estas mujeres tenían que ser expulsadas o al menos recibir alguna especie de castigo. Y no solamente las señoras mochas estaban en contra de la prostitución, también el ejército, güey. Ah, caray. Pues los de arriba, ¿no? Los Sí, que exacto, sí. se me están distrayendo. Exacto. Los soldados así de hasta abajo, no, ellos sí querían. a huevo. Simón. Los jefes militares eran, no, güey, me los están regresando bien cansados. Bien ronchados. güey. El enemigo ya sabe dónde estamos porque nomás dicen, allá huele a jabón chiquito, cáele. Sí, está Qué cabrón. Un soldado escribió sobre todo lo que podías hacer ahí en Nashville en una carta que le envió a un familiar. Decía, cito, aquí hay 4 burdeles donde un hombre puede conseguir un salto por $3. No, ya eso es una carta postal, ya Sí, es güey. de que turismo en general. O $5 por toda la noche. Ándale. Otro soldado escribió, cito, había un viejo dicho de que ningún hombre podría ser soldado a menos que hubiera pasado por Smokey Row. Se dice que Smokey Row mató a más soldados que la guerra. De puras enfermedades Novatada. sexuales, Simón. Y luego, pues, los lugareños iniciaron una cruzada en contra de las mujeres perversas del sexo que les decían. Y el ejército también se involucró, güey, porque dijeron, ok, o sea, pues hay que sacarlas de aquí porque nos están llenando a nuestros soldados de sífilis Ajá. y de gonorrea. Una ruleta rusa, güey, de que son 5 morras y una de ellas está infectada, güey. ¿Una ruleta de rusas o una ruleta de rusa? Yeah. Entonces, el capitán Wilson escribió al respecto. Cito, el asunto se volvió tan alarmante que las autoridades militares en el puesto tuvieron que interferir para salvar al ejército de un destino peor que en el campo de batalla. El campo de... Sí. Me refiero, por supuesto, a las mujeres de la ciudad. Su influencia y su presencia se volvieron tan molestas y destructivas para la moral del ejército que se ven obligadas a marcharse y Nashville a partir de entonces será mucho más feliz y próspero gracias a su notable ausencia. Entonces este güey Sí. dijo, hay que quitarlas de aquí hay, porque si no... que inventar la penicilina. Ya sé, güey, Primero. tan sencillo que era, pero no sabían todavía. Así de, entonces nomás dejo que el pan salga moho y ya no me va a ¿Listo? salir moho en el pito. Muy bien. A principios de Con eso. 1863, tras la batalla de Stones River, hubo otra oleada de soldados heridos y enfermos. Entonces agarraron otra vez fábricas, iglesias, casas, edificios públicos para transformarlos en hospitales. Ajá. Pero también cada vez había más hombres que necesitaban atención médica por enfermedades venéreas, Ok. que eran consideradas innecesarias de tratar y ajenas al contexto bélico. Era de, güey, o sea, no te puedo tratar tu sífilis porque a ese güey le falta una pierna y tengo que ver cómo ponerle la pinche pata de palo. Y tú vienes aquí a decirme que pues, te arde el pito cuando orinas, güey. Chicaliente. Sí, güey, esa no es una herida de guerra, güey. Ajá. Ocupaban espacio. Oye, y luego va recursos. con el güey sin una pierna. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Una prótesis? ¿Necesitas algo para el dolor? Necesito una vagina, hermano. Ando bien erizo. Quiero que me dé sífilis. Se estima que el 8.2% de los soldados de la Unión contrajeron enfermedades venéreas durante la guerra, güey. Los heridos en combate eran el 17.5%. O sea, de todos los Muchos. heridos, sí, o sea, era la mitad de los heridos en batalla, eran enfermos venéreos. Ajá. La situación era peor en las ciudades. En julio de 1863, el general de brigada R.S. Granger estaba a cada rato peleándose y hablando con comandantes de regimientos y con los soldados que estaban buscando la manera de librar a la ciudad de las prostitutas infectadas. Ujú. Porque, pues, Ok, nomás las infectadas. Simón, Va. como no había, o sea, como que dijeron, güey, ya no hay manera De detener de esto. detener a los soldados. Ajá. O sea, la única manera de que los soldados ya no cojan con ellas es si ya no están ellas, güey. Ajá. ¿Cómo le hacemos? Ah, espérate. O sea, nomás sacarlas, ¿verdad? No las van a... No más sacarlas, sí. Ajá. No las van a fusilar. Ajá. No más van a... O sea, sí les querían dar No, es de que garras. los gringos pero no. están locos, los gringos. Están locos, Simón. Entonces, Granger decidió que la mejor solución sería expulsarlas de la ciudad para salvar a los soldados de un destino peor que morir en el campo Que de la batalla. muerte. Sí. Porque sí, o sea, te vuelves loco, güey, con la sífilis y el mercurio y todo. Ujú. Mejor que te maten en batalla. Pues sí.
Hazte útil, mínimo. Hazlo por tu país, no por tu pito. Sí, así empezaba el discurso de JF Kennedy después, pero dijeron, no, señor Kennedy, no podemos decir eso. Sí. No te preguntes qué puedes hacer por tu pito. Pregunta qué puedes hacer por la nación. El comandante del Ejército de la Unión, William Rosecrans, también conocido como Old Rosie, ordenó a Marshall y a un inmigrante llamado George Spalding, Marshall era un soldado, que apresaran y transportaran a Louisville a todas las prostitutas que encontraran en la ciudad o de las que se sepan que están aquí. Ajá. Y Louisville, la huevo. Se arma. Había muchos burdeles. El New York Times escribió, cito, casi todas las estructuras a lo largo de las 4 manzanas entre Capitol Hill en el centro de Nashville y la humeante hilera de muelles del río eran casas de prostitución. Y había otros burdeles dispersos por toda la ciudad. 4 manzanas de burdeles, güey. No manches. Es un chingo. Sí. En un caluroso día de julio, liderados por Spalding, policías y soldados irrumpieron en los burdeles, pero esta vez no por placer, como los antes. Lo de siempre, ahí está Martita. No, Ahora te voy a arrestar. Ahora, no, vámonos. Sí, sí, vamos a jugar otra vez a que me arrestes. No, ahora sí te estoy arrestando. Ahora es de verdad. Derribaron las puertas y entraron para capturar a las trabajadoras sexuales. Un reportero local escribió, cito, escuadrones de soldados se dedicaron a la loable tarea de sacar los muebles de los distintos antros y luego arrojar a sus desconsoladas dueñas atrás de ellos. Entonces fue que llegaron, sacaron así que camas, sillones y No mujeres. manches. Simón. Pero ahora que ya las habían atrapado, ahora era cómo las van a llevar a Louisville. Entonces, Que se me infecte de sífilis el caballo. ¿No? entonces había un güey que acaba de conocer el Spalding, el inmigrante escocés del que le dieron la cometida de sacar a las mujeres. Este hombre se llamaba John Newcomb y él acababa de comprar un barco de vapor al que ha bautizado el Idaho. Ok. Para todas las house. Y Spalding, con el respaldo de sus superiores, le ordenó a Newcomb que llevara a todas las trabajadoras sexuales a Louisville en su barco, güey. Ajá. Pero Newcomb le dijo, güey, por favor, no, güey. O sea, Saculo. güey, si me las llevo se va a hacer un desmadre, güey. Voy a traer un burdel flotante ahí en el río, güey. Ajá. Voy a hacer un party boat. Ajá. Pero a ellos no les importó. Sería el viaje inaugural del barco. O sea, el primer viaje era mover a todas las prostitutas que pudieran de un lugar a otro, güey. Todas las mujeres fueron embarcadas ahí en la zona portuaria. No hay una foto como tal del barco, pero pues, es un barco de vapor de río. Entonces llegaron al puerto. No les permitían llevarse nada, güey. Ni siquiera o sea, así como estaban, las agarraron, se las llevaron y ni un cambio de ropa, ni las llevaron por sus pertenencias. Metieron a 111 mujeres en el Idaho. Sí. La subieron como calzón de... Y luego el barco zarpó río arriba. Y los lugareños vieron esta medida como un paso positivo para la ciudad. Dijeron, claro, ya nos vamos a salvar de todo esto. Ya no va a haber enfermedades venéreas. Ajá. Ya no va a haber pecado. Pero luego las hijas de los soldados. En un periódico decía, cito, despídanse de estas frágiles hermanas de una vez por todas. No puede ser. Sí, era un paso positivo para la ciudad. Se sabe que algunas intentaron evitar irse al barco. O sea, como que ya las habían agarrado, les dijeron, te vas a ir y vamos a ir por ti. Y algunas dijeron, no, ¿cómo le hago para salvarme y que no me lleven? El Nashville Daily Press estuvo ahí reportando algunas cosas que hacían. Por ejemplo, cito, entre ellas el matrimonio de una de las más notorias era casarse con algún bribón. Era el primer güey que diga que me saca a trabajar. Con ese güey me quedo. Con eso, ajá. Las astutas hijas del pecado se vieron obligadas a tomar camarote con sus sufridas compañeras y ahora está camino al destierro. O sea, como que agarraron a una que dijo, no, es que me voy a casar con ese güey. Y le dijeron, no, ni madres. Y se la llevaron de todos modos. Yo pensé que sí se la dejaron casada. Hay reportajes de unas que sí dijeron, no, es que yo estoy casada con él y todo. Y ellos, güey, es como que decían, Simón. Pero hubo unas que sí las agarraron y sí fue, no, tú ni madres, vente para acá. El capitán John Newcomb recibió sus órdenes. Cito, por la presente orden se le ordena dirigirse a Louisville, Kentucky, con las alrededor de 100 pasajeras embarcadas hoy en su buque de vapor, sin permitir que ninguna abandone el barco antes de llegar a Louisville. Entonces era el capitán John Newcomb, sus 3 tripulantes del barco y alrededor de 110, 111 trabajadoras sexuales. Ay, güey. Les dieron provisiones y les dijeron, váyanse a Louisville. Ajá. Zarpó el barco, güey. El Nashville Daily Union estaba preocupado. Zarpó con sarpullido.
Estaba preocupado el Nashville Daily Union porque solo se llevaron a trabajadoras sexuales blancas. No, dejaron las 8. Ajá. Pues ya eran más, pero... Ok. Ajá. Lo que les preocupaba era lo siguiente, cito. La repentina expatriación de cientos de mujeres blancas viciosas solo dejará espacio para un número igual de rameras negras. ¡Wow! Esto decía el Primera periódico, plana, güey. primera plana. Sí. Sigo citando, a menos que la agravada maldición de la lujuria que existe entre las negras sea destruida. Dice, si la ciudad es destruida por mandatos militares o civiles rígidos o por la expulsión indiscriminada del sexo culpable, la expulsión de la clase blanca resultará haber producido el pecado que pretendía erradicar. Hay que erradicar esas negras intenciones. Es que dijeron, no, es que, o sea, las blancas, pues sí, son impuras, pero las negras son peores. Son más calientes y más lujuriosas y más impuras. Sí. Entonces, el viaje de Nashville a Louisville por el río duraba alrededor de una semana. Cuando llegó el barco a Louisville, pues ya todo el mundo estaba enterado de quién iba a bordo del barco. No, ya las estaban esperando bien parados. Algunos periódicos informaron que Newcomb había hecho escala en diferentes pueblos durante el trayecto y que algunos hombres habían aprovechado para subirse al barco durante estas paradas. Oh, yeah. Sus paradas. ¿Cuáles paradas? Muchas paradas. Para disfrutar de los servicios otorgados en el barco. Era el Paradise. Y pues sí, ya era un burdel flotante, güey. Goetz también dijo, sí, todos los periódicos informaron que las mujeres seguían ejerciendo su oficio en el barco. No, ma. Y el capitán, no, demonios, se los dije. Yo dije que no, güey, pero en fin. Cuando el barco llegó a Louisville, la ciudad no recibió con agrado a estas 111 trabajadores sexuales. Louisville se negó a aceptar que se bajaran y no se le permitió atracar a la Idaho. Se tuvo que quedar ahí. No se pueden bajar, pero ahí vamos para arriba. Así que el barco zarpó de Louisville y se dirigió hacia Cincinnati, Ohio. Ahí el periódico Cincinnati Gazette informó que los líderes de la ciudad tampoco querían más trabajadoras sexuales. Más, Porque ya tenían un chingo. O sea, ya estamos llenos de trabajadores sexuales, no necesitamos más. Ajá. Sí, luego, Sí. ¿cómo conseguimos el dinero para chingárnosla? O sea, Exacto. Se le ordenó al barco que atracara al otro lado del río en Kentucky y que todo el mundo permaneciera a bordo. Las autoridades de Newport y de Covington no tenían deseo de la compañía que estaba a bordo y la consecuencia es que las pobres chicas seguían a bordo del barco. Ya tenían pobrecita. más de una semana y a la deriva, güey. Ajá. El Cleveland Morning Leader informó que 12 mujeres saltaron por encima de la borda y nadaron hasta la orilla, donde fueron arrestadas y multadas de inmediato. No manches. Entonces pues ya empezaron como que pues a dar la vuelta, así que bueno, pues vamos a otro pueblo a ver si ahí las aceptan. Y cuando el barco llegaba a un pueblo, los líderes de la ciudad y a menudo los alcaldes estaban ahí para decirle a la Idaho, no, ni madre, vete para otro lado, güey. Oye, aquí no ¿cómo, queremos cómo más. sabían que eran Pues es que corría la voz ya, güey, entre Ajá. todo el mundo. De que, gente chismosa? Simón, ahí vienen las morras. Y obviamente ya también... Como que está oliendo a pescado la ciudad. ¿Qué pasó? Pero no es temporada de trucha, ¿qué está pasando? Entonces estaban utilizando todo esto, ya lo hacían también como una especie de cosa mediática de iba el alcalde, no, yo no quiero esto aquí. Y con eso también ganaban puntos Ok. políticos con sus seguidores. Y luego, como si ya se preparara para la llegada del barco a Cleveland, el Cleveland Morning Leader escribió sobre las mujeres. Las empezó a describir un poco en este artículo. Decía, cito, la mayoría son fumadoras empedernidas, que son un grupo de criaturas degradadas, feas y desamparadas. Ay, güey. Tras ser subidas apresuradamente a los barcos por la Guardia Militar, muchas no tienen ropa de cambio. Varias se emborracharon y se metieron en una pelea campal que no causó daños materiales en ninguna de ellas, aunque sí usaron cuchillos. Ok. Entonces hubo una pelea. con Lamentablemente cuchillos. no las grabamos. Simón, pero ustedes imagínense, cierren los ojos. Imagínense. No 111 queremos eso aquí, no queremos. que no traen otro cambio de ropa. Algunas estaban incluso intentando contactar al ejército confederado, al enemigo, Ok. para que les ayudaran a escapar, güey. Ajá. Newcomb estaba desesperado, él ya no quería que estuvieran estas mujeres en su barco. Ya también, o sea, a bordo iba Sí, o sea, ese güey tenía que chambear. Simón. O sea, ese güey se compró su barco para hacer entregas de cosas, para andar así, moviendo material, moviendo... Ajá. No hay cosas indeseables, ¿no? Exacto, Simón. Aparte también hay que mencionar, esto no se había mencionado antes, que también iban algunos niños a bordo, algunos hijos de puta, literal. Iban a bordo. hijo de puta! Ajá. Wow. ¿Qué pasó? Se dice que iban 6 niños a bordo del barco también. Ok.
Entonces, pues ya no. Fue a Louisville, fue a Cleveland. En Cleveland le dijeron, no, ni madre. Dijo, bueno, pues voy a Louisville de regreso otra vez, a ver si ya cambiaron de opinión, a ver si las quieren A ver ya. si andan más calientes. Simón. Pero no fue así. Entonces le llegó un mensaje desde Washington al capitán Newcomb diciendo que tomara, ¡Sáquelas! que tomara el Idaho y diera la vuelta a Nashville. Ahora, lo que pasó en Nashville No mames. fue que efectivamente, ahora que ya había menos trabajadores sexuales blancas, empezó a haber más trabajadores sexuales negras. Y pues ahora ya Ahora dijeron, se van a pelear ¿saben las qué? negras contra las blancas. Dijeron, odio más a las mujeres negras que a las prostitutas en general. Entonces, No mames. El A ver, racismo. bájenme a las blancas, suban a las negras. había menos trabajadoras sexuales, pero la proporción de trabajadoras sexuales negras aumentó, güey. Y un periódico decía, cito, estas prostitutas negras están volviendo tan descaradas que desfilan por las calles, incluso por la plaza pública de día y de noche. En más flow. Sí, porque antes nomás estaban adentro del burdel. Ahora ya andaban en la calle. No, eso está peor. Tráigame otro barco. Sí, acaba de llegar una orden que notifica a todas las prostitutas blancas que abandonen la ciudad inmediatamente. ¿Por qué no emitieron una similar contra las negras? Entonces, ¿Por qué no sacan la negra? entonces ya, o sea, también se convirtió en un asunto, pues, con una ¿Racista? carga racial, sí, algo ya racista. Y la situación con los soldados no cambió, güey. Llegó la noticia de que el plan del barco había sido un fracaso total. El coronel Spaulding se dio cuenta que desterrar a las mujeres, pues, no iba a ser la solución. El barco regresó 29 días después de haber zarpado, güey. Órale. Las Un mes mujeres encima. fueron, sí, un mesecito de viaje. Las mujeres fueron desembarcadas. Multitudes acudieron a observar y asumieron que pues las mujeres volverían a su trabajo regular. Ya, Simón. Newcomb llegó y le dijo al ejército, mira, güey, aquí está la factura, esto es lo que me debes por todo el desmadre que pasó aquí arriba, güey. También dijo que necesito que alguien inspeccione el barco para que revisen si no hubo daños, hay cosas que reparar. Y el 8 de agosto se le entregó un informe al Old Rosie de lo que ha visto el capitán el capitán del ejército que exploró el barco para revisar daños. Ajá. Decía que el camarote estaba muy dañado, los colchones estaban muy sucios. Sí. Wow. El informe recomendaba pagar a Newcomb $1,000 por daños y $4,300 para comida y medicamentos específicos para las mujeres enfermas de esta clase. Newcomb aparte tuvo que pagar todo por adelantado del viaje, güey. Él tuvo que financiar todo el pedo hasta que ya el ejército le reembolsó la lana, güey. Ajá. Lo bueno es que reembolsó, ¿verdad? Simón. Y los lugareños también habían presenciado el fracaso del ejército para erradicar el problema de la ciudad. Como que dijeron, bueno, ya se llevaron las trabajadoras sexuales. Ahora vamos a clausurar los burdeles. Como que esa fue la segunda parte del plan. Ajá. Entonces, mientras ellas andaban allá en un barco, Sí, ¿qué pasó con los lugares públicos? empiezan a cerrar los burdeles. Y luego las trabajadoras sexuales dicen, pues ni pedo, Carlos, ya no tengo cuarto, güey. Pues aquí en el callejón, güey, dame. Uy, empezaron a coger en la calle. Así es. Se volvió un problema ya cada vez Ajá. más visible. El coronel Spaulding se dio cuenta entonces de que no podía terminar con el trabajo sexual. Así que dijo, bueno, Pásame una. hay que regularlo y legalizarlo, güey. Órale. El 20 de agosto de 1863 emitió una orden dividida en 4 partes. La primera parte decía que cada trabajadora sexual necesitaba tramitar una licencia para operar. Ok. La licencia iba a costar $5. La segunda parte decía que un médico realizaría un examen semanal a cada trabajadora sexual y quienes no salieran bien de su examen médico iban a ser enviadas a un hospital y el hospital iba a ser exclusivamente para uso de las trabajadoras sexuales. Ok. Tercera parte decía que las Ahí es trabajadoras... donde las enfermeras ya iban en putivestido, ¿no? De ahí nacen, ¿no? Así de, no, enfermera, no, yo nomás ando haciendo cosas. Sí. Las trabajadoras sexuales tendrían que pagar un impuesto de 50 centavos por semana para ayudar a financiar los gastos del hospital y todas estas cosas. Sí, sí. Y cualquier mujer que trabajara sin licencia o sin los resultados de un examen médico sería arrestada y encarcelada durante 30 días. Ahora ya el ejército de la Unión estaba legalizando el trabajo sexual. Ajá. Número 3, inventan Las Vegas. Y para el hospital de trabajadores sexuales utilizaron la antigua casa de un obispo católico. Ya había sido un hospital para enfermos de viruela, ahora iba a ser un hospital para enfermedades venéreas. Y era conocido como el Hospital de Enfermedades Venéreas Femeninas.
Solo existe una foto como del patio. Ujú. Está bien curioso que están las mujeres ahí atrás en el patio y está una fila de hombres así como que ya se curó o qué, ya puedo. Luego se van vacas, güey. Ah, Sí, esta mon. está chida. El doctor William Mortimer Chambers, que era un médico militar de 50 años, fue puesto a cargo del hospital. Escribió un informe titulado Informe Sanitario y Condiciones de las Prostitutas sobre su experiencia ahí. Entonces, los guardias prohibían la entrada a cualquiera que no fuera personal del hospital del doctor. El doctor también prohibía que se usara pues lenguaje vulgar en el prostíbulo. Bueno, en el prostíbulo, en el hospital, perdón. En el ¿Cuál es la hospital. diferencia? Ay, ahorita no sé. Entonces, también dijo que nadie podía salir hasta que recibiera el tratamiento adecuado. Y también el hospital era el que les daba su examen semanal a las trabajadoras sexuales. Ya después de que hacían su examen médico, les daban un certificado firmado y pagaban $1 por examen. Entonces, si estaban cobrando de $3 a $5 por palo, de esos de todo lo que juntaban, tenían que apartar $5 para la licencia, que se la tramitaron una vez, $1 por semana al doctor y 50 centavos por semana para Hacienda, básicamente, de impuestos. Entonces, Ok. no, o sea, estaba razonable. O sea, nomás así, o sea, con 2 palos sacabas lo de... Ajá, una acogida extra Simón. y arre. Simón. Si tenían una enfermedad venérea, las enviaban a la sala donde trataban las enfermedades venéreas y el tratamiento era gratis, güey. Entonces, para que no digan que Estados Unidos nunca ha tenido Buen servicio sistema de médico salud. gratuito. Sí había. Existió en Nashville el sistema de servicios de salud gratuito financiado con los impuestos, güey. De las sexo servidoras. Cualquier nueva trabajadora sexual en la ciudad tenía que presentarse ante el jefe de policía militar para que le acompañaran al médico, se hiciera su examen. El ejército pagaba todos los suministros. El médico decía que, pues, esto tenía que ser así, güey. Pero ya había avances, ¿verdad? O sea, ya no le ponían mercurio ahí en la... Les ponían otras cosas que no sabían, pero todos que no, no servían bien. Ajá. Pero ya no era tanto el pedo. Entonces, el ejército pagaba suministros, pagaba todo esto. O sea, el ejército se encargaba. El doctor decía, güey, es lo justo porque, o sea, tus soldados son los que más usan el Las servicio. usan, ajá. Entonces, pues que ellos, o sea, que el ejército se encargue de todo, güey. Entonces, también me quedé en este pedo, Simón. El doctor Chambers hacía algunas visitas a domicilio para algunas que ya eran como, digamos, como que ya más conocidas del doctor, las que le caían bien, o ya así, como que, ay, sí, no, pues ahí te caigo a tu casa y te reviso, no tienes que venir hasta acá. Ajá. Por lo general, también era como un servicio que tenía un costo extra, ¿no? Le tenían que pagar $1 extra al doctor si querían que fuera y las viera ahí en su casa. Entonces, por lo regular, también las trabajadoras sexuales que más ganaban dinero, las que más tenían recursos, eran los que decían, ay, pues que venga el doctor y le pago extra, Ajá. para no tener que ir hasta allá. Esta autora Goach dijo, cito, a menudo mantenían alojamientos o casas más bonitas, vestían con más elegancia y cobraban precios más altos por su trabajo. Estas mujeres vestían bien y podían pasar fácilmente desapercibidas entre personas normales. No sé por qué les hice personas normales a las personas que no hacen trabajo sexual. Mira, pero no bueno. parece sexo servidora. Mira, tú la ves y dices, claro que no, Eso es normal. es normal. Ajá. Sí. Pero sin embargo, su reputación hacía que la mayoría de los ciudadanos locales supieran quiénes eran. Oh, diablos. Simón. O sea, aunque lo escondieran, sí sabían. Simón, es como cuando se hacían virales videos de que, sí, vi a una estrella porno en un aeropuerto, pero pues ni modo que la vaya a saludar, ¿verdad? Sí. Sí. Y a las trabajadoras sexuales les gustó mucho el sistema porque ya dejaron de hacerlo como que en la clandestinidad. Ya no era un trabajo como tan deshonrado. Ya había un trámite, ya había una licencia, güey. Ya podías hacer cosas. Habían emitido 300 licencias al principio. Ya estaban también felices de no tener que ir con pues cualquier curandero que no sabe ni qué pedo. Ya pueden ir a un hospital con un doctor que sí las atendiera bien, güey. De hecho, incluso sentían orgullo en decir, sí, mira, yo tengo mi licencia y tengo mi certificado médico de que estoy limpia y todo. Orgullosamente prosti. ¿Cómo Así ves? es. Ya Y había... limpia de enfermedades. Sí. Ya había menos trabajadoras sexuales en la calle, ya más en los burdeles. Eso también atrajo a trabajadores sexuales de otras ciudades que buscaban un lugar seguro para ejercer su profesión. Y la ciudad no parecía tan molesta ya con el sistema, como que dijeron, bueno, pues ya se calmó un poco. Ya no hay tanta enfermedad, ok. Simón.
la ciudad también como que dijo, bueno, o sea, esto me molesta menos Ajá. que cuando me molesté porque se llevaron a todas las trabajadoras sexuales blancas. Ajá. Pero Sí, qué raro, o sea, eso de que ya estás haciendo turismo de, ay, es que aquí la prostitución nomás deja enfermedad. Me voy a ir a Tennessee. Allá está más chido ser prosti. La ciudad no parecía que te digo, estuviera en contra de esto. Incluso respaldaron la legalización, perdón, el votar a favor de posponer indefinidamente la legislación que prohibía a las trabajadoras sexuales viajar en carruajes con soldados. O sea, durante todo esto habían metido una ley para como disminuir el pedo del trabajo sexual en el ejército, que era de, bueno, o sea, a cualquier soldado que se le descubra con una trabajadora sexual en su carruaje, se le va a multar tanto a él como a ella. Pero antes de que llegara esa ley a aprobarse, pasó todo este pedo de la licencia y el certificado médico y dijeron, bueno, está bien, vamos a posponer aquello, vamos a enfocarnos en esto, vamos a votar por legalizar el trabajo Prioridades. sexual. Simón. Obviamente no todos estaban contentos, había gente que sí, de todos modos decía, güey. Son O sea, los puritanos sí, mamones. un periódico publicó una editorial que decía, cito, la prostitución se exhibe diariamente en nuestras calles. El otro día un hombre y su prostituta, a quien había hecho pasar por su esposa, fueron expulsados de una pensión respetable. No pasará mucho tiempo antes de que las puertas de las pensiones y hoteles se cierren a todas las mujeres que vengan aquí y que no tengan buenos valores para su respetabilidad. Ok. Sí, hay gente que Pero todavía ese ya decía, es escort, ya es un nivel más alto. ya, Simón. Hay que inventarlo. Y la legalización redujo la epidemia de enfermedades venéreas. También ayudó a que la medicina entendiera cómo era el mecanismo de contagio. Te digo, muchos creían que todo este pedo nomás era por pecadoras se enferman y por eso si te metes con ellas también eres pecador. Es un castigo de Dios. También te enfermas. Pero ya se dieron cuenta que no era así, o sea, Ya se echaban agua bendita en la, en la chuch. ya iban como que descubriendo más cómo tratar las enfermedades, cómo se transmitían, qué cuidados tomar, etcétera. Sí. Después de 1864 hubo un gran aumento de soldados en Nashville, que con ellos el número de pacientes con enfermedades venéreas en las salas de hombres y mujeres aumentó de forma considerable. Pero es porque venían de otros lugares donde no estaba tan regulado como estaba en Nashville. Ajá. De hecho, se investigó más a fondo y se descubrió que de los 2.300 soldados varones que tenían enfermedades venéreas en ese momento, solo 31 las habían contraído en Nashville, güey. Ajá. O sea, la gran mayoría, pues, la agarró en otro lado cuando Andaba de andaban en otra, picaflor. cuando andaban en otra misión, en otra estación. Y el número de mujeres con enfermedades también aumentó con la llegada de nuevos soldados. Entonces ahí fue cuando se dieron cuenta de, cabrón, espérate, o sea, ellas no están enfermas y llegaron los soldados a enfermarlas, entonces esto no fue castigo divino, eso es, pues, cachondez nada más. Ciencia. Ciencia, Simón. La ocupación de Nashville por parte del ejército de la Unión finalizó en 1865. En octubre, el ejército devolvió el Hospital de Enfermedades Venéreas a las autoridades locales. Y ya para enero, ahora está otra vez funcionando como hospital para enfermos de viruela, güey. Y después de que ya se fue el ejército, que era el que estaba manejando todo, regresó otra vez la batalla entre la ley eclesiástica o los puritanos que estaban en el poder y las trabajadoras sexuales. No me arruinen la prostitución. Sí, güey, pues ahorita no es legal otra vez. Ajá. Duró poquito nada más. Empezaron a tener problemas otra vez. Se tuvieron que ir a los barrios marginales de la ciudad. Otra vez empezó la restricción y represión del trabajo sexual. Para marzo de 1866, el ayuntamiento de Nashville aprobó ahora una ley en contra de la prostitución y ahora ilegalizaba que cualquier persona acompañara a trabajadoras sexuales en las calles. Los burdeles perdieron su protección legal, pero esto no disminuyó para ni madres el comercio y el trabajo sexual. Ajá. Sigue habiendo. Nomás lo jodió. Nomás lo hicieron más clandestino otra vez. O sea, clientes todavía había. No, claro. Y había un chingo. Pero otra vez volvió a ser algo clandestino y algo que no tenía regulación. Desregulado, exacto, Simón. Los políticos y las fuerzas del orden, pues como que también estaban ahí, estaban como en medio porque pues tenían que hacer como que redadas para que la gente estuviera contenta. Pero pues también tenían de repente ya contacto muy cercano con las trabajadoras sexuales. Ajá. Y les permitían que siguieran funcionando. Entonces llegaron como que a un acuerdo ahí extraoficial con las que manejaban los burdeles. El primer día de cada mes las arrestaban, entre comillas, y ellas pagaban una multa de $5. Ok. Nomás para mantener contenta a la población de que, miren, Ajá. estamos haciendo algo. Entonces, Sí.
Llegaba el oficial, básicamente era como una Y aparte manera... tenían su ganancia, ¿no? También Sí, man. los $5. Pero era como ya era como una manera de extorsión, pero policíaca, güey. De que, Sí. güey, ven, págame piso, págame los $5 de que ya te arresté, entre comillas, para mantener contentos a los religiosos. Sí. Y también, porque los policías decían, güey, es que a mí me hace perder mucho tiempo ir a burdeles, pues ya sé que están ahí, o sea, y no me voy a poner a arrestar a las mujeres, van a seguir haciéndolo, entonces, Que me den $5. sí, que me den la lana y yo con eso ya me voy y listo. Y ya me puedo enfocar en delitos reales, como perseguir esclavos libres. Como esto ya se hacía en Memphis, también Nashville dijo, bueno, lo vamos a hacer. Y pues así fue como terminó la prueba de Nashville con la legalización del trabajo sexual. Wow. El Old Rosie llegó a ser congresista en California. El irlandés Spalding también se convirtió en congresista en el estado de Michigan. Ya después de la guerra civil, Emmeline regresó a Smithville y vivió el resto de su vida en casa de su hijo. John Newcomb tuvo muchas dificultades para superar el verano del 63 con su barquito, güey. Ajá. Porque se tardó 2 años el ejército en pagarle, güey. Ah, hijos de la chingada. Estaba tan frustrado que fue directamente con el secretario de guerra de la época, Edward Stanton, y ya con eso le dieron el dinero, ahora sí. También obtuvo un certificado que indicaba que la expulsión de las trabajadoras sexuales había sido necesaria para el bien del servicio militar. Recibió $6,000, pero la reputación del barco Idaho quedó arruinada, güey. Ya todo No el mundo mames, decía, ya todos decían, ay, ahí trae a las Simón, mujeres. es el barco burdel, Simón. Newcomb les había rogado por eso, de que, güey, neta, no usen mi barco, güey, lo acabo de comprar, güey, me lo van a dejar todo mequeado y ya nadie lo va a querer usar. Va a quedar manchado no solamente físico, sino Sí, su reputación. Josito, les dije que arruinaría para siempre la reputación como mi barco de pasajeros. Ahora y desde entonces se le conoce como una casa de prostitución flotante. Rayos. Simón. Y pues Nashville fue el primer experimento en Estados Unidos de legalizar y regular la prostitución. Y el poco tiempo que duró, la neta, sí funcionó, güey. Sí fue un éxito hasta que llegó otra vez la parte conservadora y dijo, no, ni madres. Ajá. Pero pues ahí está. Tenemos que hablar, Shane Baum. Esa es la historia del barco burdel de la guerra civil. El Idaho. You all the hoes. Idaho. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian the Machine. Y pues si no conocen su historia, están condenados a no regular el trabajo sexual. Pasó ahí. Todo va a estar bien. Ya pagaban impuestos. Ujú.